Nuevo Testamento, está casi al final, atrás de la Biblia, antes de Juan, me parece, de Pedro, de Santiago. Antes de Santiago tenemos los de Hebreos, después de Filemón tenemos el libro de los Hebreos. Vamos a buscar allí en el capítulo 8, capítulo 8 del libro de los Hebreos. Hebreos, capítulo 8, Hebreos capítulo 8. Amén. Comenzaremos a leer desde el verso 7 hasta el verso 10. ¿Lo tienen todo? Bueno, si lo han encontrado, lo tienen todo, lo ponemos en pie en reverencia a la palabra de Dios y vamos a dar lectura honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice así, desde el verso 7 al 10: porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no hubiera procurado lugar para el segundo, porque refiriéndolo dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mis pactos, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre el corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Oh Señor, gracias Padre, le damos por su palabra en esta hora. Pedimos que sea su Santo Espíritu, Señor, guiándonos y enseñándonos con esta su palabra. En el nombre de Jesús le damos la honra, la gloria y la alabanza a usted, Señor. Gracias. ¿Puede tomar asiento? El nuevo pacto. El Señor le habla de un pacto que había hecho anteriormente. Por eso dice la Biblia, dice, porque si aquel primero no hubiera sido sin defecto, entonces Dios no hubiera procurado establecer un segundo pacto. Si el primer pacto, hermano, no hubiese tenido defecto, entonces Dios se hubiera quedado con aquel primer pacto. Pero el primer pacto era la imagen de las cosas verdaderas. No eran las cosas verdaderas. Por eso cuando Dios le dice a Moisés que se hiciera, ¿no es cierto?, un tabernáculo de acuerdo a lo que él veía. Pero el Señor Jesucristo, cuando viene allí a la cruz del Calvario y entrega su vida, no lo hace en un templo hecho por mano del hombre, sino bajo el mismo cielo de Dios. Este templo tan glorioso, tan maravilloso que Dios nos ha dado a los seres humanos para que vivamos en él. Bajo este cielo el Señor Jesucristo entrega hasta la última gota de su sangre para que todos nosotros tengamos entrada a la presencia de Dios por este nuevo pacto. Por eso dice aquí, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no hubiera procurado lugar al segundo pacto. El segundo pacto es el que nos da en su Hijo Jesucristo. Porque reprendiéndoles dice, Él los reprende. He aquí vienen días, dice el Señor, que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres, con los padres de ellos. El día que los tomé para sacarlos de Egipto, de la tierra de Egipto.
porque ellos no permanecieron en mi pacto. Hermanos, Israel no permaneció en las ordenanzas del Señor, en los pactos que Dios había establecido con este pueblo. Dios, ¿no es cierto? Ellos fueron rebeldes a Dios, no permanecieron. Por eso Dios deshace aquel primer pacto y hace un pacto nuevo, para que todos los hombres pudiéramos entrar a su presencia. Por eso dice aquí él que ya no sería como el pacto que hizo, aquel pacto que fue a través de la ley, cuando Moisés subió y bajó con las tablas de la ley. Dice que se tenía que poner un velo, porque aquella gloria que había en él, ¿no es cierto?, asustaba a sus hermanos. Pero aquel velo aún sigue puesto en los hebreos, porque no pueden entender que la gracia, que la misericordia de Dios en aquel tiempo se iba a acabar. Por eso Moisés se tapaba su rostro, para que ellos no vieran cuando dejaba de resplandecer. Si aquel primer pacto, hermano, fue con gloria, aquel pacto resplandeció al mundo en ese entonces, ¿cuánto mayor gloria traerá este nuevo pacto que Dios hace con todos los seres humanos? Si aquel era la imagen, no era lo real, no era lo verdadero. Jesús establece un pacto nuevo, un pacto diferente, no con sangre ajena de un cordero, sino con su propia sangre. Establece un pueblo para su nombre. Él establece un pueblo para su nombre. Y por eso Él establece estas normas, que Él estaría ya no en templo hecho por manos del hombre, sino en el corazón del hombre. En nuestros corazones, hermano. Dios es todopoderoso, Él lo puede hacer todo. Amén. Y Él, a través de su Santo Espíritu, habita en cada corazón, en cada vida. Así que nosotros ya no tenemos que seguir leyes, porque en Cristo Jesús hemos cumplido la ley. Amén. Por eso debemos permanecer bajo las ordenanzas del Señor Jesucristo, bajo las órdenes de este nuevo pacto. Amén. Y ellos me serán a mí un pueblo. Ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a su injusticia, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Esto es lo que el Señor, hermano, nos promete a nosotros. Así que nosotros no podemos seguir llorando en nuestros pecados, no podemos seguir lamentándonos en nuestras circunstancias, porque no depende de nosotros, depende de su gracia, de su misericordia, que usted pueda entrar. Si usted quiere llorar en su propia circunstancia, hágalo. Si usted quiere lamentarse en su propia pobreza, hágalo. Pero no es la voluntad de Dios. El Señor estableció un pacto nuevo sobre un pueblo victorioso, sobre todas estas circunstancias, para que ya no nos siguiéramos lamentando, ya no siguiéramos llorando, sino que lo miráramos a Él y supiéramos que Él es nuestro amparo, que Él es nuestra fortaleza. En Él nosotros, hermanos, somos más que victoriosos. Así que el Señor nos invita y nos dice: clama a mí y yo te responderé. Pídeme que yo te daré. Entonces el Señor, hermano, nos invita para que nosotros podamos ser obedientes a su palabra, para que nos apartemos de toda transgresión, de toda desobediencia. Este es el nuevo pacto que Él establece con un pueblo. Aquí en el capítulo 10 del libro mismo de los Hebreos, capítulo 10 del mismo libro, en el verso 14, continúa. 10:14. Dice: porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados, y nos atestigua lo mismo el Espíritu,
santo, dice, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en su mente las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones, pues donde no hay remisión de esto, no hay más ofrendas de pecado. Hermanos, el Señor pagó el precio. ¿Se dan cuenta? Entonces nosotros ya no podemos traerle ofrenda para cubrir nuestros pecados a Dios, sino que nuestras ofrendas son de agradecimiento. Nuestras ofrendas son de gratitud que sale de nuestro corazón porque Él nos redimió. No para justificarnos, no para santificarnos, sino porque ya no hay ofrenda que presentar delante de Él. Porque Él, cuando dice Él, se refiere al Señor Jesucristo. Él fue la ofrenda perfecta, la cual se ofreció por nuestras transgresiones y por nuestras ofensas. Para que nosotros ya no viviéramos más lamentándonos, llorando, sino que pudiéramos levantar nuestra mirada y mirarlo a Él. Y saber que Él es nuestro amparo, que Él es nuestra fortaleza. Tendremos aflicción. Tendremos aflicción, hermano, porque el Evangelio no es de risa y risa. El Evangelio es de circunstancias fuertes. Hay que echarle ganas. Sí, el Evangelio no es para la gente mediocre. El Señor Jesucristo aclara y dice que el Evangelio, los fuertes lo arrebatan. Los fuertes. Los cobardes dice que estarán afuera. Pero los valientes estarán en el reino. Los valientes. El Evangelio no es para cobardes. Así que cuando nosotros nos lamentamos y decimos, ay, pobrecito de mí, es que me pasan todas estas circunstancias, debemos alzar nuestras miradas y saber que no depende de nuestra fuerza, es que estemos delante de Él. Es por su amor, es por su misericordia. Es verdad, hermano, Satanás normalmente, este adversario nuestro, siempre vendrá intentando engañarnos para que nosotros saquemos nuestra mirada de Él y la depositemos en estas cosas vanas o en nosotros mismos. Pero, ¿qué dice la Escritura? Miradlo a Él. Todos los términos de la tierra, mírenlo a Él. Porque Él es el único nombre dado a los hombres en el cual puedan tener salvación y vida eterna. No hay otro nombre. No hay otro nombre, hermano. Así que no debemos mirarnos a nosotros mismos. Porque si usted empieza a mirar a su hermana o a su hermano, o me empieza a mirar a mí, o yo los empiezo a mirar a ustedes, decaeremos. Nos fatigaremos y tropezaremos y no llegaremos a la meta. Recuérdese que el caminar en Dios, hermano, no es de 2 días. Es de una vida plena. Es de una vida constante en Él. Es de una vida continua de cada día. De una entrega. Así que hoy día estamos firmes. Gloria a Dios. Y la Escritura dice, el que esté firme, ¿qué dice? Mire que no caiga. El que esté firme, mire que no caiga. Eso quiere decir que debemos permanecer firmes, que debemos permanecer gloriándonos en Él. Porque si los empezamos a mirar a nosotros mismos, caeremos. Caeremos. Porque Él es la fuerza nuestra, hermano. Él es nuestra fuerza. Sí, amén. Allí en el libro de Mateo, en el capítulo 26, verso 26, Mateo, el Evangelio, Mateo, capítulo 26, verso 26 al 29 leeremos. Y dice así: mientras comían, tomó Jesús
el pan y bendijo y lo partió y dio a su discípulo y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Tomando la copa y habiendo dado gracias, le dio diciendo: bebed de ella todos, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Yo quiero que ustedes entiendan esto, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada para remisión de los pecados. Sin derramamiento de sangre, hermano, no había pureza, no había justificación. El pacto que Dios hace, el primer pacto, lo selló con sangre. Lo selló con sangre. Este segundo pacto es sellado con la sangre de aquel cordero. Aleluya. Sin mancha. Aquel cordero sin tacha. La sangre de Jesucristo es rociada. Aleluya. Para que aquellos que somos lavados en esta sangre podamos tener una vida nueva. Amén. Este es motivo de alegría para el pueblo de Dios. Porque su sangre tiene un poder extraordinario, hermano. Su sangre actúa hacia el futuro, en el presente y en el pasado. La sangre del Señor actúa poderosamente. Amén. Porque aquellos que fueron salvos por la sangre de Cristo. Aquellos que están siendo salvos tienen que ser salvos por la sangre de Cristo. Y aquellos que serán salvos serán de Cristo. Amén. Porque no hay otro nombre dado a los hombres. Jesús, refiriéndose a sí mismo, dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie dice puede ir a Dios si no es a través de mí. A través de su sangre, a través de su sacrificio, a través de este pacto que Él establece con la iglesia, con los hombres. Esta es la promesa gloriosa que nosotros tenemos, hermanos. Así que debemos abrazar este pacto tan maravilloso. Gloria al Señor. Hoy día tenemos algo muy especial. Ustedes han visto, tenemos copas preparadas, tenemos jugo de la vid. Porque la Biblia dice jugo de la vid, no dice vino, dice jugo de la vid. Tenemos panes sin levadura, preparados para la ocasión, para recordar, para que recordemos la muerte de Cristo, el sacrificio que Él realizó por cada uno de nosotros, para darnos salvación y vida eterna. Amén. Este es un motivo muy especial para nosotros, hermanos. Porque podemos decir: Señor, mi caminar no ha sido el mejor, pero desde aquí en adelante, te lo prometo con mi corazón y con toda mi fuerza, que seguiré con todo mi ser siendo un buen discípulo tuyo. Amén. ¿Cuántos se animan a decirle al Señor: heme aquí, Señor? Aleluya. Este compromiso no es conmigo, hermano. Este compromiso no es con la iglesia. Este compromiso es con Él. Pero yo también quiero decirles a ustedes que Dios es un Dios de orden. Amén. Dios establece un lugar para reunir a la iglesia. Él nos dio este lugar con sacrificio y esfuerzo de cada uno de ustedes, para que este lugar se levantara y así la iglesia, ustedes se pudieran congregar en este lugar. No lo menosprecien. No lo menosprecien, hermano, que esta es obra de Dios. Amén. Y este lugar, recuerden ustedes, que se sostiene con sus diezmos, con sus ofrendas. Ustedes son los participantes de este lugar. Así que no lo menosprecien, sino que comprométanse cada día más, invitando a aquellos que no conocen de Dios, porque esta es la labor de un discípulo. Esta
esta es la labor de un discípulo, traer armas a las plantas del Señor. Amén. Para eso Él pagó este precio. Por eso el pueblo de Dios se alegra cuando vienen visitas. Cuando viene gente a la presencia de Dios, el pueblo de Dios debe alegrarse, gozarse, regocijarse en Dios. Sí, amén. Porque en el cielo hay fiesta. Cuando alguien se acerca a la presencia de Dios, hay fiesta. Sí, amén. Amén. Y si un pecador se arrepiente, oh, aleluya, la iglesia tiene que hacer fiesta. Amén. Amén. Porque esta es la voluntad de Dios, que nos alegremos en Él. Sí, amén. 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 Yo quiero invitarles que se pongan en pie. Voy a pedirle